¿Alguna vez has sentido un fuego incontrolable en tu corazón, como si alguien te susurrara que es momento de hablar, de actuar, de compartir una verdad que puede cambiar vidas? Ese fuego no es casualidad, ni es tu imaginación. Es el Espíritu Santo llamándote a cumplir tu propósito eterno. Él es quien convierte simples palabras en mensajes que atraviesan corazones y transforman vidas. Hoy vamos a adentrarnos en el papel esencial que tiene el Espíritu Santo en la evangelización. ¿Por qué es imposible compartir el mensaje de Cristo sin Él? Imagina a Pedro, ese pescador sencillo que se transformó en un predicador capaz de conmover a miles en un solo día. ¿Qué hizo que un hombre temeroso y común se convirtiera en una voz imparable del Evangelio? La respuesta está en el poder del Espíritu Santo. Sin Él, la evangelización no es más que palabras vacías, pero con Él todo es posible. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo aprenderás, sino que experimentarás cómo el Espíritu Santo puede revolucionar tu forma de ver la evangelización. Esta no es una reflexión más, es un llamado a que permitas que el Espíritu Santo use tu vida de una manera que jamás creíste posible. El mandato de evangelizar no es simplemente una sugerencia o una tarea opcional para los cristianos. Es el corazón mismo del llamado que Jesús nos dejó. Pero, ¿cómo podemos cumplir una misión tan grande sin el acompañamiento de un guía? Desde el principio, el Espíritu Santo ha sido el motor que impulsa el mensaje de salvación a lo largo del mundo. Sin su presencia, nuestras palabras quedarían vacías y nuestras acciones serían insuficientes para tocar las profundidades del alma humana. Jesús mismo estableció esta misión cuando dijo a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Pero, antes de enviarlos, les prometió algo fundamental: el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 declaró con claridad: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras no solo eran una promesa, sino una estrategia divina. Jesús sabía que sin el Espíritu Santo, los discípulos jamás podrían superar sus temores ni llevar el mensaje de salvación más allá de sus fronteras. Imagina por un momento a los primeros cristianos, hombres y mujeres comunes, enfrentando un mundo hostil. Ellos no tenían grandes plataformas ni recursos ilimitados. Solo tenían la convicción en su corazón y la presencia del Espíritu Santo guiándolos. Era Él quien les daba la valentía para hablar, la sabiduría para enseñar y la fortaleza para resistir la persecución. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban estaba impregnada de la unción del Espíritu. Sin Él, la Iglesia jamás habría nacido ni crecido. Este mandato no se limita al tiempo de los apóstoles. Hoy, el llamado a evangelizar sigue vivo. El Espíritu Santo continúa capacitando a cada creyente para cumplir esta misión. No importa si tienes dones de oratoria, si eres tímido o si crees que no tienes nada que ofrecer. Él toma lo poco que tienes y lo multiplica para alcanzar a los corazones necesitados. Tal vez nunca subas a un púlpito o hables frente a multitudes, pero el Espíritu Santo puede usar tu vida diaria, tus conversaciones y tu testimonio para llevar luz a quienes te rodean. Cada uno de nosotros tiene una Jerusalén, un lugar cercano donde comenzar a compartir el mensaje. Para algunos puede ser su familia, para otros sus compañeros de trabajo o sus vecinos. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos escuchar la dirección del Espíritu, quien nos muestra cuándo hablar, qué decir y cómo hacerlo. Él es quien abre puertas, ablanda corazones y prepara el terreno para que la semilla del Evangelio dé fruto.
La evangelización no es solo un deber, es un privilegio. Es la oportunidad de participar en el plan redentor de Dios para la humanidad. Pero este privilegio viene con una responsabilidad: no depender de nuestras propias fuerzas, sino confiar plenamente en el Espíritu Santo. Sin Él, todo esfuerzo es vano. Con Él, cada palabra puede convertirse en una herramienta de transformación. ¿Te has detenido a pensar en cómo el Espíritu Santo te está llamando a participar en esta misión? Quizás sientes un susurro en tu interior, una inquietud que te impulsa a hablarle a alguien sobre Cristo. No ignores esa voz. Ese es el Espíritu guiándote, llamándote a ser un instrumento en sus manos. El mandato de evangelizar no es algo que debamos posponer, porque cada día que pasa es una oportunidad para que el Espíritu actúe a través de nosotros y alcance a aquellos que aún no conocen la verdad. El Espíritu Santo, como guía en la evangelización, es un misterio divino que, una vez experimentado, transforma por completo la forma en que nos relacionamos con las personas y compartimos el mensaje de Cristo. No es simplemente un ayudante silencioso, sino una presencia activa y poderosa que orquesta cada encuentro, cada palabra y cada oportunidad para alcanzar a otros con el Evangelio. En el libro de Hechos, encontramos una historia fascinante que ilustra cómo el Espíritu Santo guía directamente a quienes están dispuestos a escucharlo. Felipe, un evangelista comprometido, recibió una instrucción clara: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Ese carro no pertenecía a cualquier persona, era de un eunuco etíope, un alto funcionario que, a pesar de su posición, buscaba con ansias entender las Escrituras. La guía del Espíritu llevó a Felipe al momento exacto en el lugar preciso, donde su disposición y obediencia dieron fruto inmediato. Este relato no es solo un evento histórico, es un recordatorio de que la evangelización no depende de nuestra planificación, sino de nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu. La guía del Espíritu Santo no siempre llega como una voz audible o como una instrucción directa. A menudo actúa como un impulso interno, una convicción profunda que nos mueve a hablar con alguien, a visitar un lugar o incluso a hacer una pausa en nuestro día. Muchos creyentes pueden testificar cómo, en momentos inesperados, sintieron un deseo inexplicable de hablar con alguien que resultó estar pasando por una necesidad espiritual. Ese deseo no surge de la casualidad. Es el Espíritu Santo guiando cada paso. Uno de los aspectos más asombrosos de su guía es cómo prepara tanto al mensajero como al receptor. En el caso de Felipe, el eunuco ya estaba leyendo el pasaje de Isaías sobre el siervo sufriente, pero no podía comprender su significado. Dios había preparado el corazón del eunuco mientras guiaba a Felipe hacia él. Este principio sigue siendo válido hoy. El Espíritu trabaja en los corazones de las personas antes de que lleguemos a ellos, preparando el terreno para que la semilla del Evangelio sea sembrada. La guía del Espíritu no solo se manifiesta en momentos puntuales, sino que también se extiende a estrategias completas de evangelización. En Hechos 16, vemos cómo Pablo y sus compañeros fueron detenidos en varias ocasiones por el Espíritu Santo cuando intentaban predicar en Asia. En lugar de frustrarse, siguieron buscando dirección hasta que Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que les pedía ayuda. Esta guía divina no solo les llevó a predicar en Europa, sino que marcó el inicio de un cambio histórico en la expansión del cristianismo. Este ejemplo nos muestra que el Espíritu no solo dirige a individuos, sino que también establece el rumbo de los movimientos más grandes en la obra de Dios. En nuestra vida diaria, esta guía puede ser tan sutil como un pensamiento persistente o tan clara como una oportunidad inesperada. Por ejemplo, quizás alguien en tu círculo de amistades te mencione un problema personal
y sientas la necesidad de hablarle sobre tu fe. O tal vez te encuentres con alguien en el momento exacto en que está buscando respuestas sobre Dios. Estos encuentros no son coincidencias, son citas divinas establecidas por el Espíritu Santo. Sin embargo, para ser guiados, es esencial estar conectados espiritualmente. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas fundamentales para afinar nuestros oídos a la voz del Espíritu. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta conexión nos permite discernir entre nuestras propias ideas y la dirección divina, asegurándonos de que cada paso que demos esté alineado con el propósito de Dios. ¿Te has detenido a reflexionar en cómo el Espíritu Santo está guiando tus interacciones diarias? Tal vez has pasado por alto momentos en los que Él intentaba usar tu vida para impactar a alguien más. La evangelización no es una tarea que llevamos a cabo solos. Es un viaje en el que seguimos el liderazgo de un guía que ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Cuando confiamos en su dirección, encontramos que las palabras fluyen, las puertas se abren y los corazones, preparados por Él, están listos para recibir el mensaje. El Espíritu Santo no solo guía nuestras palabras, sino que también nos capacita con un poder que trasciende nuestras limitaciones humanas. Sin su intervención, la evangelización sería un esfuerzo vacío, una tarea destinada a fracasar por nuestras propias fuerzas, pero cuando el Espíritu actúa, lo imposible se vuelve realidad. La valentía, la claridad y la pasión que nacen de Él son esenciales para compartir el mensaje de Cristo con un impacto genuino y duradero. La Biblia nos muestra cómo los discípulos, hombres comunes y corrientes, se transformaron en instrumentos poderosos tras recibir el Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, Pedro era alguien que había negado a Jesús por temor, incapaz de enfrentar incluso a una criada que lo reconoció como uno de sus seguidores. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu, se convirtió en un predicador intrépido. Su primer discurso público llevó a la conversión de más de 3,000 personas en un solo día. Este no fue un logro humano, fue el resultado directo de la obra del Espíritu Santo, llenando a Pedro con poder y autoridad. El libro de los Hechos está lleno de momentos en los que los discípulos, llenos del Espíritu, enfrentaron desafíos que parecían insuperables. En Hechos 4:31 se nos dice que, después de orar, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. La valentía no es algo que nace de nuestra personalidad o experiencia. Es una manifestación del poder del Espíritu que nos impulsa a avanzar incluso frente a la oposición o el rechazo. Este poder no se limita a hablar con confianza. También incluye la capacidad de discernir lo que el oyente necesita escuchar. El Espíritu no solo nos da palabras, sino las palabras correctas en el momento exacto. En Lucas 12:12, Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu les enseñaría en el momento lo que debían decir. Este no es un fenómeno reservado para los primeros cristianos. Sigue ocurriendo en la vida de quienes dependen del Espíritu en sus interacciones diarias. Además, el Espíritu Santo nos fortalece para superar los obstáculos internos que a menudo nos detienen. Muchos temen compartir su fe por miedo al rechazo, a no saber qué decir o incluso a ser ridiculizados. Sin embargo, el Espíritu nos libera de estas cadenas internas, recordándonos que no somos responsables de cambiar corazones. Esa es su obra. Nuestro papel es obedecer, hablar y confiar en que Él hará el resto. Los dones del Espíritu también juegan un papel crucial en la evangelización.
La sabiduría, el conocimiento, la fe y el discernimiento son herramientas que Él nos da para ser efectivos al compartir el Evangelio. Cada encuentro es único y el Espíritu nos equipa con lo que necesitamos para cada situación específica. Incluso en momentos de incertidumbre, su poder actúa como un respaldo que asegura que nuestra labor tenga un propósito eterno. En la actualidad, este poder sigue siendo tan real y accesible como lo fue en el primer siglo. La historia está llena de testimonios de personas comunes que lograron cosas extraordinarias gracias al Espíritu Santo. Evangelistas que llevaron el mensaje a tierras lejanas, misioneros que enfrentaron persecuciones y creyentes que transformaron sus comunidades, todos tienen algo en común. No actuaron en sus propias fuerzas, sino en el poder que recibieron de lo alto. La evangelización, por tanto, no es un acto de esfuerzo humano. Es un acto de dependencia total en el Espíritu Santo. Él nos capacita para enfrentar temores, superar barreras y hablar con una autoridad que no proviene de nosotros mismos. Cada palabra pronunciada bajo su guía tiene el potencial de ser una semilla que germine en el corazón de quienes escuchan. Este poder es un recordatorio constante de que no estamos solos en esta misión. La misma fuerza que capacitó a Pedro, a Pablo y a los primeros cristianos está disponible para cada creyente hoy. Es un regalo que no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestras vidas, asegurándonos de que cada acción y cada mensaje que compartamos estén impregnados de su poder eterno. El Espíritu Santo no solo nos guía y nos empodera, también transforma los corazones de quienes reciben el mensaje. Su obra en la evangelización no se limita a preparar a quienes predican, sino que también actúa directamente en el interior de aquellos que escuchan. Es Él quien abre los oídos espirituales, ilumina las mentes y ablanda los corazones para que el mensaje del Evangelio sea comprendido y aceptado. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, sus palabras fueron simples, pero su impacto fue extraordinario. Más de 3,000 personas se conmovieron profundamente, no porque Pedro tuviera habilidades excepcionales, sino porque el Espíritu Santo trabajó en sus corazones. En Hechos 2:37 se describe cómo aquellos que lo escucharon se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Esta frase refleja una acción interna del Espíritu, quien convenció a la multitud de su necesidad de arrepentimiento y les mostró el camino hacia la salvación. La transformación de corazones es una de las obras más profundas del Espíritu Santo. Jesús explicó que Él convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Esta convicción no proviene de argumentos humanos, sino de una intervención divina que revela la verdad en lo más profundo del alma. Los corazones endurecidos que rechazan la verdad pueden ser suavizados, las mentes cerradas pueden ser iluminadas y las vidas atrapadas en el pecado pueden ser liberadas gracias a esta obra milagrosa. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha cambiado vidas de maneras inesperadas. Considera la conversión de Pablo, un perseguidor de cristianos que se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. En el camino a Damasco, el Espíritu Santo lo confrontó, lo cegó físicamente, pero le abrió los ojos espirituales para ver a Cristo como el Salvador. Este evento no solo marcó un cambio radical en su vida, sino que también dejó un ejemplo claro de cómo el Espíritu puede transformar incluso a los más reacios. El Espíritu Santo también trabaja en formas sutiles y constantes, moldeando a las personas a través de sus interacciones cotidianas. Por ejemplo, puede usar una palabra de aliento, una acción amable o un testimonio sencillo para plantar semillas en los corazones de quienes aún no conocen a Cristo. Aunque el impacto no siempre es inmediato,
el Espíritu sigue trabajando, regando esas semillas hasta que estén listas para germinar. Un aspecto poderoso de esta obra transformadora es que no depende de nuestras habilidades o elocuencia. Muchas veces, el Espíritu utiliza nuestra debilidad para mostrar su fuerza. Cuando no sabemos qué decir o cómo actuar, Él intercede y obra a través de nosotros. Incluso nuestras acciones más pequeñas pueden ser catalizadores para que el Espíritu trabaje en el corazón de otra persona. Esto nos recuerda que la evangelización no es una tarea que podamos controlar completamente. No somos responsables de los resultados, solo de nuestra obediencia. El Espíritu Santo es quien hace el trabajo real, llevando el mensaje más allá de las palabras y transformando vidas de maneras que no siempre podemos ver o entender. Esta realidad nos libera de la presión de convencer a las personas y nos invita a confiar plenamente en su poder. La transformación de corazones no siempre es instantánea. A veces, el Espíritu trabaja lentamente, derribando barreras y desafiando creencias profundamente arraigadas, pero su obra es siempre efectiva y eterna. Incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, podemos estar seguros de que Él está actuando, cambiando vidas y cumpliendo el propósito de Dios. En cada encuentro, el Espíritu nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Cuando compartimos el Evangelio, no solo hablamos, somos testigos de un milagro en acción, el milagro de la regeneración espiritual. Cada conversión es una evidencia viva del poder transformador del Espíritu Santo, una obra que no termina en el momento de la aceptación, sino que continúa a lo largo de la vida del creyente, moldeándolo para reflejar a Cristo. Hablar del Espíritu Santo en la evangelización sería incompleto si no se mencionaran los obstáculos que enfrentamos al compartir nuestra fe y cómo Él nos ayuda a superarlos. La evangelización es una tarea desafiadora porque implica lidiar no solo con nuestras propias limitaciones, sino también con las barreras internas y externas de quienes reciben el mensaje. Aquí es donde el Espíritu Santo actúa como nuestro aliado, quitando las piedras del camino y dándonos las herramientas para perseverar. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es el miedo al rechazo. Para muchos, compartir el Evangelio puede ser una experiencia intimidante, especialmente en un mundo que muchas veces se muestra hostil hacia los valores cristianos. Este temor no es nuevo. Incluso los discípulos que habían caminado junto a Jesús sintieron miedo después de su crucifixión. Sin embargo, todo cambió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio una valentía que no venía de su propia naturaleza. En Hechos 4:31, después de orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con denuedo. El miedo no desapareció de sus vidas, pero fue eclipsado por el poder del Espíritu que los impulsaba a cumplir su misión. Otro obstáculo frecuente es la falta de palabras. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que queremos compartir nuestra fe, pero no sabemos qué decir o cómo empezar. En esos momentos, el Espíritu Santo interviene como un maestro divino, proveyéndonos las palabras adecuadas. Jesús prometió a sus discípulos: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12:12. Este no es un recurso teórico, es una realidad vivida por innumerables creyentes que han experimentado cómo las palabras fluyen de manera inesperada en situaciones críticas. La indiferencia o resistencia de quienes escuchan también puede ser un desafío desalentador. Muchas personas están cerradas al Evangelio, ya sea por escepticismo, heridas del pasado o simplemente por apatía. Aquí es donde el Espíritu trabaja de manera más misteriosa, tocando las áreas del corazón que nosotros no podemos alcanzar. En Juan 6:44, Jesús dijo:
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en el proceso de evangelización. El Espíritu Santo está siempre obrando en el trasfondo, preparando los corazones y rompiendo barreras invisibles. Los obstáculos no siempre son externos. También enfrentamos luchas internas como la duda, la inseguridad o la sensación de no ser lo suficientemente buenos para compartir el mensaje de Cristo. El Espíritu nos recuerda que no se trata de nuestras capacidades, sino de nuestra disposición. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar o cómo actuar, Él intercede a nuestro favor, asegurando que cada esfuerzo esté respaldado por su poder y gracia. El Espíritu Santo también nos ayuda a superar obstáculos prácticos. En la vida moderna, el tiempo y las distracciones son barreras constantes que dificultan la evangelización. Sin embargo, Él nos enseña a identificar las oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas. Un breve encuentro en el trabajo, una conversación en el transporte público o incluso un mensaje en las redes sociales pueden ser momentos divinamente orquestados para compartir la fe. Lo importante no es la magnitud del gesto, sino nuestra disposición para obedecer cuando el Espíritu nos impulsa. Es importante recordar que los obstáculos no son señales de que estamos fallando, sino oportunidades para depender más del Espíritu. Cuando enfrentamos rechazo, nos fortalece. Cuando encontramos resistencia, nos da paciencia. Cuando nos sentimos incapaces, nos capacita. Cada desafío es una invitación a confiar en su obra y a permitir que Él tome el control. El Espíritu Santo no elimina todos los obstáculos, pero sí nos da la perspectiva correcta para enfrentarlos. Nos recuerda que nuestra misión no es convertir a las personas, sino ser fieles en compartir el mensaje. Él se encarga de los resultados. Saber esto nos libera de la presión y nos llena de una paz que nos permite avanzar con confianza. Sabiendo que no estamos solos en esta tarea, los frutos de una evangelización guiada por el Espíritu Santo son como una cosecha abundante en un campo que antes parecía estéril. Cuando permitimos que Él tome el control, las palabras que compartimos no solo llegan a los oídos, sino que descienden al alma, transformando vidas de maneras que van más allá de lo visible. Lo que sucede no es obra humana, sino el resultado de una intervención divina que trasciende tiempo, espacio y circunstancias. El primer fruto visible es la conversión de almas, algo que no puede lograrse con estrategias humanas ni palabras elocuentes. En Pentecostés, cuando Pedro habló, no lo hizo desde su conocimiento ni desde su fuerza. Fue el Espíritu Santo quien habló a través de él, atravesando las barreras culturales, las dudas personales y la resistencia espiritual de una multitud que al escuchar el mensaje se sintió compungida de corazón. Hechos 2:37. Este momento no fue un simple acto de persuasión, fue un evento sobrenatural en el que más de 3,000 personas encontraron la verdad en un instante. Cada conversión de esta magnitud no es solo un número, es una historia única, una vida que encuentra propósito eterno. Pero el fruto de la evangelización no siempre se mide en números. Hay un impacto silencioso y profundo que a menudo pasa desapercibido, pero que es igual de poderoso. Cuando compartes el mensaje de Cristo, incluso si no ves un cambio inmediato, el Espíritu Santo está sembrando semillas en corazones que tal vez aún no estén listos para germinar. Piensa en las historias de personas que escucharon el Evangelio de niños y décadas después, en un momento de crisis o reflexión, esas palabras plantadas mucho tiempo atrás florecieron y cambiaron sus vidas. Es un recordatorio de que cada palabra hablada con fe tiene un propósito eterno
incluso si los resultados no son visibles de inmediato. Un aspecto asombroso de los frutos del Espíritu en la evangelización es cómo transforma también a quienes comparten el mensaje. No es solo el oyente quien recibe algo. El evangelizador experimenta un crecimiento espiritual profundo. Cada paso de obediencia fortalece la fe, cada testimonio compartido renueva la esperanza y cada rechazo enfrentado con paciencia edifica el carácter. Los discípulos de Jesús, después de ser llenos del Espíritu, no solo se convirtieron en mensajeros valientes, sino también en creyentes más firmes y comprometidos. Esta transformación interna es uno de los regalos más preciosos de obedecer al llamado de evangelizar. La obra del Espíritu Santo en la evangelización también tiene un efecto multiplicador. Una persona que encuentra a Cristo no solo experimenta un cambio personal, sino que también lleva ese cambio a su familia, amigos y comunidad. En Juan 4, la mujer samaritana no pudo contenerse después de su encuentro con Jesús. Regresó a su aldea y proclamó lo que había vivido, lo que llevó a toda una comunidad a escuchar el mensaje y a creer. Este efecto multiplicador no es solo una historia del pasado, sigue ocurriendo hoy en día. Cada creyente transformado tiene el potencial de ser un canal de gracia para muchos más. Los frutos no se limitan a las conversiones individuales. Cuando el Espíritu Santo obra a través de la evangelización, transforma también a las comunidades. En Hechos 4:32, después de que los creyentes compartieron el Evangelio con valentía, la iglesia primitiva experimentó una unidad extraordinaria. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta unidad no era solo emocional, era una manifestación tangible del reino de Dios en la tierra. Las comunidades cristianas, guiadas por el Espíritu, se convierten en faros de esperanza, justicia y reconciliación, impactando a todos aquellos que las rodean. Además, los frutos de la evangelización se extienden más allá de lo que podemos ver. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada acto de obediencia, cada palabra pronunciada y cada semilla sembrada tiene un impacto eterno. Incluso si nunca llegamos a ver los resultados completos, podemos confiar en que el Espíritu Santo está obrando de maneras que superan nuestra comprensión. Uno de los frutos más impactantes de una evangelización guiada por el Espíritu es cómo expande el reino de Dios. Cada alma que se convierte, cada corazón que se transforma, es una pequeña victoria en un plan eterno mucho más grande. A medida que el Evangelio se extiende, el Espíritu Santo une a creyentes de diferentes culturas, idiomas y contextos, formando una familia espiritual global que refleja la gloria de Dios. Este avance del reino no es solo un concepto abstracto, es una realidad que podemos ver en las historias de vidas transformadas, comunidades restauradas y naciones impactadas por el mensaje de Cristo. Finalmente, los frutos de la evangelización guiada por el Espíritu son un recordatorio de que no estamos trabajando solos. Cada palabra pronunciada, cada acto de obediencia y cada corazón tocado son evidencia de su presencia activa y poderosa. Él es quien garantiza que nuestros esfuerzos, aunque parezcan pequeños o insignificantes, tengan un impacto eterno. En cada encuentro somos testigos de un milagro en acción, el milagro de vidas regeneradas y corazones redimidos. La evangelización no sería posible sin el Espíritu Santo, pero su obra no se detiene únicamente en guiar o transformar corazones. Él también actúa como un faro que ilumina el camino en medio de los obstáculos, preparando un terreno propicio para el mensaje. Entre los símbolos más poderosos de su obra, encontramos la unidad que genera dentro del cuerpo de Cristo.
Esta unidad no es simplemente una coincidencia o un resultado secundario. Es una evidencia tangible de que el Espíritu Santo está trabajando de manera activa en aquellos que se dedican a compartir la verdad del Evangelio. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron persecuciones, restricciones sociales y desafíos culturales, la unidad del Espíritu fue clave para mantenerlos firmes en su misión. En Hechos 2, 44 a 47 se describe cómo los creyentes compartían todo en común, oraban juntos y vivían como una verdadera familia. Esta comunidad unida no solo fue un refugio para ellos, sino también un testimonio vivo para quienes los observaban. Era una prueba visible de que el Espíritu Santo no solo transforma vidas individuales, sino que también moldea comunidades que reflejan el amor y el propósito de Dios. Esa misma unidad es esencial para la evangelización hoy. En un mundo lleno de divisiones, desacuerdos y luchas por poder, el testimonio de una iglesia unida es uno de los frutos más poderosos que podemos ofrecer. La unidad no significa uniformidad, sino un compromiso común de avanzar el reino de Dios, respetando nuestras diferencias y trabajando juntos por un propósito eterno. Cuando los creyentes permiten que el Espíritu Santo sea su guía, esta unidad se convierte en un imán que atrae a otros hacia Cristo. Otro de los frutos que nacen de la evangelización es la capacidad de inspirar esperanza en medio de la desesperación. El Espíritu Santo no solo nos equipa para hablar, sino que también nos da el poder para llevar esperanza a lugares donde parece que todo está perdido. Piensa en las misiones realizadas en lugares de guerra, pobreza extrema o persecución religiosa. En esos contextos, el mensaje de Cristo no solo es escuchado, sino que también ofrece un rayo de luz que cambia realidades y restaura vidas. Este es un fruto directo de la obra del Espíritu, quien nos capacita para llevar un mensaje que trasciende las circunstancias más difíciles. Además, la evangelización guiada por el Espíritu Santo genera un impacto multigeneracional. Una vida transformada hoy puede influir en generaciones futuras, dejando un legado que sigue dando frutos mucho después de que la semilla inicial fue plantada. Historias como la de Timoteo, cuya fe fue moldeada por su madre y su abuela, 2 Timoteo 1:5, son un recordatorio de cómo el Espíritu Santo utiliza la fidelidad de una persona para impactar a toda una línea generacional. Este fruto es especialmente significativo porque nos muestra que nuestra obediencia en el presente puede tener repercusiones eternas. La evangelización también produce un gozo profundo, tanto en quienes comparten el mensaje como en quienes lo reciben. Este gozo no depende de los resultados visibles, sino de la certeza de que estamos participando en el plan redentor de Dios. En Lucas 15:10, Jesús dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Este gozo celestial también llena a quienes son testigos de la obra del Espíritu, recordándonos que no hay tarea más significativa que ser instrumentos en las manos de Dios. Finalmente, uno de los frutos más trascendentes es la gloria que se da a Dios a través de la evangelización. Cada alma que se convierte, cada corazón que se transforma y cada comunidad que se restaura son un reflejo de su amor y su poder. El propósito último de la evangelización no es solo llevar el mensaje a otros, sino exaltar a Dios y proclamar su gloria entre las naciones. Este fruto, aunque intangible, es el más valioso de todos, porque trasciende nuestra comprensión y se inscribe en la eternidad. La evangelización, cuando es guiada por el Espíritu Santo, no solo cambia vidas, cambia el curso de la historia. Los frutos que nacen de ella son una prueba constante de que Dios está actuando en el mundo, utilizando a hombres y mujeres dispuestos para cumplir su propósito eterno.
Es un recordatorio de que cada palabra, cada acto de obediencia y cada paso en fe tienen un impacto que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Hablar del Espíritu Santo en la evangelización no estaría completo sin considerar su rol continuo en la transformación del mundo a través de los pequeños actos de obediencia. En este contexto, sus frutos no solo se limitan a las conversiones y la expansión del reino de Dios, sino que también abarcan cómo transforma las vidas y el entorno en el que éstas se desarrollan. Entre las obras más significativas del Espíritu está su capacidad para inspirar perseverancia en medio de la adversidad, demostrando que la evangelización no se trata de grandes eventos, sino de actos cotidianos que el Espíritu usa para producir cambios eternos. Una de las obras más sutiles pero poderosas del Espíritu es su capacidad para trabajar en el corazón de los creyentes, moldeándolos mientras llevan el mensaje. La evangelización no solo transforma a quienes escuchan el Evangelio, sino que también refina el carácter de quienes lo comparten. Este proceso no siempre es evidente al principio, pero a medida que los creyentes enfrentan desafíos y dificultades, descubren que el Espíritu está obrando en su interior, dándoles paciencia, humildad y amor por las almas perdidas. Considera cómo el Espíritu Santo usó a Pablo y Silas en Filipos cuando fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y a cantar himnos, confiando en que el Espíritu estaba obrando incluso en medio de su sufrimiento. Lo que siguió fue un evento milagroso, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y permitió que el carcelero y su familia conocieran a Cristo. Hechos 16, 25 a 34. Este relato no solo muestra el poder transformador del Espíritu en las vidas de los nuevos creyentes, sino también cómo Él sostiene y fortalece a quienes predican, incluso en las circunstancias más adversas. Otro aspecto fascinante del Espíritu Santo en la evangelización es cómo crea oportunidades donde antes no las había. A menudo pensamos en la evangelización como algo que debemos planear cuidadosamente, pero el Espíritu nos recuerda que Él es el autor de cada encuentro. Un ejemplo notable es la historia de Cornelio y Pedro en Hechos 10. Cornelio, un centurión romano, era un hombre piadoso, pero no conocía a Cristo. Mientras oraba, tuvo una visión que lo llevó a buscar a Pedro. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo habló a Pedro, preparándolo para compartir el Evangelio con alguien que, según las normas culturales de la época, no habría sido considerado digno de escuchar el mensaje. Este encuentro divinamente orquestado no solo llevó a la conversión de Cornelio y su familia, sino que también marcó un cambio significativo en la expansión del Evangelio hacia los gentiles. El Espíritu Santo también nos enseña que la evangelización no siempre se trata de palabras, sino de acciones. Muchas veces, nuestras vidas hablan más fuerte que cualquier mensaje verbal. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta a que nuestras buenas obras brillen delante de los hombres para que glorifiquen al Padre. Estas obras, guiadas por el Espíritu, son una forma poderosa de evangelización que atrae a otros hacia Cristo sin necesidad de discursos elaborados. Una sonrisa, un acto de generosidad o incluso el simple hecho de mostrar compasión pueden ser herramientas que el Espíritu utiliza para abrir corazones al Evangelio. Además, el Espíritu Santo utiliza las dificultades y los momentos de dolor como plataformas para compartir el mensaje de salvación. Muchos testimonios de fe comienzan en los momentos más oscuros, donde la presencia del Espíritu Santo brilla con más intensidad. Los creyentes que han experimentado pruebas y han encontrado consuelo en el Espíritu, a menudo tienen una autoridad especial para hablar de la esperanza y la redención que solo Cristo puede ofrecer. Estos testimonios no solo tocan vidas, sino que también dan gloria a Dios,
mostrando cómo el Espíritu trabaja incluso en medio del sufrimiento. La evangelización guiada por el Espíritu también rompe barreras culturales, sociales y lingüísticas. Desde el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en diferentes idiomas para alcanzar a personas de todas las naciones, Hechos 2, 4-6, hasta los misioneros modernos que cruzan continentes para compartir el Evangelio, el Espíritu Santo sigue siendo el puente que conecta a las personas con el mensaje de Cristo. Este aspecto es especialmente relevante en un mundo cada vez más globalizado, donde las diferencias culturales a menudo se ven como obstáculos. El Espíritu nos recuerda que el Evangelio trasciende estas diferencias, uniendo a personas de todas las culturas bajo el señorío de Cristo. Finalmente, el Espíritu Santo actúa como un recordatorio constante de que la evangelización no se trata de números o de alcanzar metas humanas, sino de ser obedientes al llamado de Dios. Cada encuentro, cada palabra y cada acción, por pequeña que parezca, tiene un propósito eterno. El Espíritu toma lo poco que ofrecemos y lo multiplica, asegurándose de que nada se pierda. Esta realidad nos invita a confiar en su obra y a recordar que la evangelización es, en última instancia, su obra, no la nuestra. Hablar del Espíritu Santo en la evangelización sería incompleto sin considerar el fruto más elevado y trascendente de esta obra, la expansión del reino de Dios. Cada palabra compartida, cada alma transformada y cada acto de obediencia bajo su guía contribuyen a un propósito que supera nuestra comprensión: llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta expansión no es un simple crecimiento numérico, sino un avance espiritual que impacta la eternidad y refleja la gloria de Dios en todas las naciones. La expansión del reino de Dios no comenzó con estrategias humanas, sino con una promesa divina. En Hechos 1:8, Jesús declaró: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras no solo fueron una instrucción, sino una profecía que el Espíritu Santo ha estado cumpliendo desde Pentecostés hasta nuestros días. La historia de la Iglesia es un testimonio vivo de cómo el Espíritu Santo ha llevado el mensaje de Cristo a lugares y personas que parecían inalcanzables. Un ejemplo poderoso de esta expansión lo encontramos en el ministerio de Pablo. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo llevó el Evangelio más allá de las fronteras culturales y geográficas del pueblo judío, alcanzando a los gentiles y estableciendo iglesias en regiones clave del mundo antiguo. Su viaje a Macedonia, impulsado por una visión dada por el Espíritu, Hechos 16, 9-10, no solo abrió nuevas puertas para el Evangelio, sino que marcó el inicio de la evangelización en Europa, un continente que más tarde se convertiría en un centro crucial para la difusión del cristianismo. El Espíritu Santo también utiliza herramientas y recursos específicos para expandir el reino de Dios en cada época. En los tiempos bíblicos, las cartas de los apóstoles, inspiradas por el Espíritu, jugaron un papel crucial para edificar y orientar a las iglesias emergentes. Hoy, vivimos en una era donde la tecnología y las redes sociales permiten que el Evangelio llegue a millones de personas en cuestión de segundos. Aunque las herramientas cambian, el agente detrás de esta expansión sigue siendo el mismo: el Espíritu Santo, quien adapta los métodos a cada generación para asegurar que el mensaje siga avanzando. La expansión del reino de Dios no se limita a números o territorios. También se trata de la transformación de vidas y comunidades. El Evangelio trae justicia donde hay opresión, reconciliación donde hay división y esperanza donde hay desesperación. En lugares donde el mensaje de Cristo ha sido recibido,
podemos ver el impacto tangible del Espíritu Santo. Familias restauradas, valores éticos arraigados y una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Esta transformación social es una evidencia directa de que el reino de Dios está avanzando en medio de nosotros. Uno de los aspectos más hermosos de esta expansión es que el Espíritu Santo no solo usa a grandes evangelistas o líderes prominentes, sino también a creyentes comunes y corrientes. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. Tal vez nunca subas a un púlpito o viajes a tierras lejanas, pero el Espíritu puede usar tu testimonio en tu hogar, en tu trabajo o en tu círculo de amigos para expandir el reino de Dios. Cada conversación, cada oración y cada acto de amor cuentan en este gran propósito. Es importante recordar que la expansión del reino no siempre ocurre de manera visible o inmediata. A veces, el Espíritu trabaja en silencio, sembrando semillas que pueden tardar años en dar fruto. Sin embargo, esta obra silenciosa no es menos significativa. Como dijo Jesús en Mateo 13:31 a 32, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero que crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves pueden anidar. Este crecimiento, aunque lento, es imparable porque está sostenido por el poder del Espíritu. La expansión del reino de Dios no solo beneficia a quienes lo reciben, también glorifica a Dios en cada paso. Cada alma que se convierte, cada comunidad que se transforma y cada nación que recibe el Evangelio son reflejos de su gloria y majestad. El propósito último de la evangelización no es solo salvar almas, sino exaltar a Dios, quien es digno de alabanza en todas las lenguas y culturas. Este fruto, aunque intangible, es el más valioso porque trasciende nuestras vidas y se inscribe en la eternidad. El Espíritu Santo no solo nos invita a ser parte de esta expansión, sino que nos da las herramientas, la valentía y la dirección para hacerlo. Él nos recuerda que no trabajamos solos, sino que somos parte de un plan divino mucho más grande que nosotros mismos. Cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos y cada semilla que sembramos bajo su guía contribuyen a un propósito eterno, la manifestación del reino de Dios en la tierra. La obra del Espíritu Santo en la evangelización culmina con un propósito glorioso: revelar a Cristo en cada rincón del mundo. Sin embargo, más allá de su misión externa, el Espíritu también cumple un papel esencial en el interior de cada creyente, transformando nuestros cuerpos y vidas en templos vivos donde Dios habita. Este símbolo del templo es uno de los más profundos y significativos, ya que nos conecta con la presencia de Dios y nos recuerda que somos portadores de su gloria en el mundo. El concepto del templo como morada de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El tabernáculo en el desierto y luego el templo en Jerusalén eran lugares donde la presencia divina se manifestaba de manera tangible. Estos espacios eran sagrados, separados y llenos de la gloria de Dios. Sin embargo, con la venida de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, este concepto experimentó una transformación radical. Ya no se trata de un lugar físico, sino de una realidad espiritual. Los creyentes mismos se convierten en templos de Dios. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo lo expresa de manera clara. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estas palabras no solo subrayan nuestra identidad como portadores del Espíritu, sino también nuestra responsabilidad de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Ser un templo significa ser un lugar donde otros puedan experimentar la presencia de Dios, un faro de luz en un mundo lleno de tinieblas.
El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también nos capacita para llevar su gloria a otros. Como templos vivos, somos llamados a irradiar su amor, su poder y su gracia. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de compasión son reflejos de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Estos actos no solo benefician a quienes los reciben, sino que también apuntan hacia Cristo, atrayendo a otros hacia la fuente de toda esperanza y salvación. La imagen del templo también nos recuerda la importancia de la pureza y la santidad. En el Antiguo Testamento, el templo debía ser consagrado y cuidado con esmero, porque era el lugar donde Dios habitaba. De manera similar, el Espíritu nos llama a vivir vidas que honren su presencia en nosotros. Esto no significa perfección, sino un compromiso continuo de buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros errores y permitir que Él nos transforme. Este proceso de santificación no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también fortalece nuestro testimonio ante los demás. Además, ser templos del Espíritu Santo nos da acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos mediadores humanos ni lugares específicos para encontrarnos con Él. Su presencia está con nosotros en todo momento, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Esta realidad no solo nos llena de esperanza, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos de la evangelización con confianza y valentía. El Espíritu Santo también utiliza este concepto del templo para recordarnos que somos parte de un cuerpo más grande, la Iglesia. En el 1 Pedro 2:5 se nos describe como piedras vivas que forman un templo espiritual. Esto significa que aunque cada creyente es un templo individual, juntos formamos una morada más grande donde Dios habita. Esta unidad es esencial para la evangelización, porque demuestra al mundo el amor y la comunión que solo son posibles a través del Espíritu. La idea de ser templos del Espíritu también tiene implicaciones eternas. En Apocalipsis 21:22, Juan describe la Nueva Jerusalén, donde ya no hay templo físico, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto nos recuerda que nuestra identidad como templos no es temporal, sino que está ligada al propósito eterno de Dios. Cada acto de evangelización, cada vida transformada y cada comunidad restaurada son anticipos de esta realidad final, donde Dios será todo en todos. La obra del Espíritu Santo como templo vivo nos invita a reflexionar sobre cómo estamos reflejando su presencia en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para permitir que Él nos transforme, para llevar su luz a los demás y para participar en su propósito eterno. Ser templos del Espíritu no es solo un privilegio, sino una misión que da sentido y propósito a todo lo que hacemos. El Espíritu Santo, en su papel como guía, capacitador y transformador, no solo actúa en nuestras vidas, sino que también nos impulsa hacia una misión más grande que nosotros mismos: expandir el reino de Dios y glorificar su nombre. Cada paso que damos en obediencia, cada palabra compartida y cada corazón tocado es una pieza de este gran plan divino. Pero la obra del Espíritu Santo no termina aquí. Su presencia en nuestras vidas como templos vivos es un recordatorio constante de que somos instrumentos de un propósito eterno. Esta realidad nos invita a un cierre lleno de reflexión y acción. Si somos templos del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo con esa presencia? No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Cada momento es una oportunidad para reflejar a Cristo, para llevar su luz a los rincones más oscuros y para ser parte activa de su plan redentor. Este llamado no es para unos pocos, es para todos los que han recibido el don del Espíritu. Cuando miramos hacia el mundo,
Vemos necesidades inmensas, corazones quebrantados y un hambre espiritual que solo puede ser saciada por la verdad del Evangelio. Pero no estamos solos en esta misión. El Espíritu Santo nos equipa con todo lo que necesitamos: valentía para hablar, sabiduría para discernir y amor para actuar. Él trabaja en nosotros y a través de nosotros, asegurándose de que cada esfuerzo tenga un impacto eterno. Es importante recordar que la obra del Espíritu no depende de nuestras habilidades o perfección. Él utiliza nuestras debilidades para mostrar su fortaleza, nuestras imperfecciones para reflejar su gracia. No importa cuán grande o pequeña parezca nuestra contribución, cuando está guiada por el Espíritu, se convierte en parte de algo mucho más grande: la manifestación del reino de Dios en la tierra. Imagina por un momento lo que podría suceder si cada creyente abrazara plenamente su identidad como templo del Espíritu Santo. Si cada uno de nosotros permitiera que Él nos guiara, nos capacitara y nos transformara, el impacto sería incalculable. Las naciones serían alcanzadas, las comunidades serían restauradas y millones de vidas serían transformadas. Este no es un sueño lejano, es una promesa que se cumple cada día a través de aquellos que se rinden al Espíritu. Al cerrar esta reflexión, el llamado es claro: no se trata solo de escuchar, sino de actuar. Permite que el Espíritu Santo sea tu guía en cada conversación, tu fuerza en cada desafío y tu inspiración en cada acto de amor. Deja que Él tome el control de tu vida y te convierta en un instrumento para su gloria. Porque cuando Él obra, lo imposible se convierte en realidad y su propósito eterno se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo está contigo, listo para usarte de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Todo lo que necesitas hacer es decir sí a su llamado y confiar en que Él hará el resto. Hoy, más que nunca, el mundo necesita la luz que solo el Espíritu puede ofrecer, y tú estás llamado a ser un portador de esa luz.